Mi nombre es Luisa Rodríguez, hago parte del grupo número 22, en el cual está Jason Chaparro, Camilo Cruz y Juan José García. Y el día de hoy queremos exponer sobre el proceso de moldeo por inyección para fabricación de tapas flip top en el molde 300T de la empresa Proenfarsas. Bueno, para iniciar nuestra presentación, pues quisiera hablarles sobre la empresa y el proceso que seleccionamos para este proyecto. Proenfar es una empresa líder en la fabricación de envases cosméticos y farmacéuticos, y el proceso que nosotros elegimos fue analizar la línea de inyección y moldeo de las tapas flip top, debido a que representa pues un punto crítico en la cadena de producción. Las dimensiones de estas tapas como altura y diámetro afectan directamente la funcionalidad, la presentación y por supuesto pues la satisfacción del cliente. Además, el desempeño de este proceso pues impacta de manera significativa la reputación de la empresa a nivel nacional e internacional. Al examinar el proceso, encontramos que existen tres problemas principales que afectan la calidad del producto. Primero, pues es el desajuste del molde, que provoca fugas de material y presión irregular, generando defectos estéticos como rebabas y variaciones dimensionales. Segundo, encontramos la sobreproducción constante, que contribuye al desgaste prematuro del molde y limita el tiempo disponible para realizar mantenimientos preventivos o correctivos. Y finalmente encontramos la falta de planeación y la ausencia de ajustes preventivos programados. Y bueno, esto agrava los problemas de calidad y afecta la eficiencia operativa. Finalmente, pues estos hallazgos nos llevaron a implementar un análisis un poco más profundo para evaluar la estabilidad del proceso. Para entender mejor cómo funciona el proceso, pues aplicamos el esquema PESC, que nos permite visualizar claramente los proveedores, las entradas, el proceso en sí, las salidas y los clientes. En este caso, los proveedores incluyen la resina plástica, la fabricante del molde, mantenimiento, producción, ingeniería de procesos. Las entradas incluyen la materia prima, los moldes, la maquinaria y los parámetros de operación como temperatura y presión. El proceso comprende la inyección y el moldeo de los envases, el control del tiempo de enfriamiento, el cierre del molde y el tapado. Las salidas son los envases con dimensiones controladas, sin rebabas y dentro de especificación que finalmente pues va a llegar a los clientes, tanto internos como las áreas de empaque. Y externos, los distribuidores y consumidores finales. Este esquema pues, nos permite identificar claramente los puntos donde podrían ocurrir variaciones y donde debemos enfocar nuestros esfuerzos de control. Con base en esta información, pues realizamos un plan de muestreo sistemático sobre la línea de producción para evaluar la estabilidad y capacidad del proceso. Se tomaron 4 subgrupos de 5 piezas cada uno, recolectadas a intervalos irregulares de producción, aproximadamente una muestra cada hora. Esto se tomó pues bajo condiciones normales de operación. Esa estrategia permitió capturar la variación natural del proceso a lo largo del tiempo y detectar posibles cambios asociados a factores como el desgaste del molde, la temperatura del material o fluctuaciones en los parámetros de inyección. Los datos recolectados se presentaron pues, en gráficos de control XR, tanto para altura como para diámetro. Para dar contexto, pues el gráfico X nos indica si el proceso está centrado en el valor objetivo y si hay cambios significativos a lo largo del tiempo. Aquí nosotros analizamos lo que es altura y diámetro y para cada uno pues hicimos las gráficas. Para la altura, en el gráfico X, la media se mantuvo cercana a 37 milímetros, mostrando que el proceso está relativamente centrado. En cambio, para el diámetro observamos un aumento drástico en la media de un subgrupo, aunque aún dentro de los límites de control, indicando fluctuación y riesgo de desviaciones futuras. En el gráfico R, para dar contexto también, este muestra la variabilidad interna. En la altura, la variación se mantuvo dentro de los límites, mientras que para el diámetro el rango superó los límites de control, evidenciando que las piezas dentro de un mismo subgrupo presentan diferencias importantes y que el proceso no es consistente internamente. Estos gráficos pues, nos permiten comprender dos aspectos críticos. La X nos muestra si el proceso está centrado, mientras que la R nos alerta sobre la consistencia de la producción. En este caso, como bien vimos o como bien les comenté, el diámetro, la media puede parecer estable, pero la R
fuera de control nos señala un problema de variabilidad interna que requiere acción correctiva. Y finalmente, evaluamos la capacidad del proceso mediante los índices de CP y CPK que cuantifican la habilidad del proceso para cumplir con las especificaciones del cliente. Bueno, para la altura, el CP que calculamos fue 0.765 y el CPK fue 0.788. Esto indica que aunque el proceso está cerca del objetivo y relativamente centrado, aún no es completamente capaz de mantener todas las piezas dentro de la tolerancia. Y para el diámetro, calculamos un CP de 0.140 y un CPK de 0.075. En este, pues sí evidenciamos una variabilidad excesiva y un proceso descentrado que requiere atención prioritaria para asegurar la conformidad de las piezas y evitar defectos que afecten al cliente. Resumiendo como tal el módulo 1, los resultados obtenidos nos permiten identificar claramente las áreas críticas del proceso y la necesidad de implementar acciones de mejora para reducir la variabilidad y recentrar el proceso y asegurar que la producción cumpla con las tolerancias establecidas. Con esta base, que fue lo que acabamos de presentar, lo que acabé de presentar, ya podemos avanzar hacia la identificación de causas raíz y el diseño de soluciones que veremos ya en los siguientes módulos del proyecto. Muchas gracias. En primer lugar, para la inyección del plástico, están las tapas con deformaciones, las cuales pueden presentar readas o espesor de pared delgado y por consiguiente pues el rechazo del lote de producción. En tapado, tapas con pin machucado, fallas en la fuerza de apertura y en riesgo de rotura y funcionalidad. En enfriamiento, la tapa puede presentar deformaciones y afecta la hermeticidad y el roscado del ensamble con el envase. Para empaque, el producto no cumple con la presentación requerida. Estas se clasifican de 1 a 5 según la severidad que tengan. Entonces, para la inyección de plástico, según el efecto de falla potencial, está en un grado de 4, es para tapado está también de 4, y en enfriamiento está un 3, y para empaque es 2. Sus causas potenciales, en la parte de inyección está el fallo en el sensor de la temperatura, el cual puede estar descalibrado, dañado, y esto envía lecturas incorrectas a la máquina. Otra es las resistencias dañadas que no generan las suficientes temperaturas. O el caso ya más grave es que estas estén dañadas. Para la parte de tapado son la mala conexión de las mangueras del aire en los cilindros. Eso hace que los movimientos que se realizan no sean acordes y dañen el producto. Otra es el desgaste y fatiga de los rodamientos, ya que un mal movimiento o una mala lubricación daña como tal la funcionalidad que hace el rodillo al hacer el tapado. A la hora del empaque, bueno, por consiguiente está el enfriamiento. Entonces el ajuste incorrecto por parte del operario, que no configura como tal el tiempo de enfriamiento de la máquina en el ciclo requerido para el proceso de inyección. Y en la parte de tapado, la operaria no realiza bien la inspección o selección del producto antes de empacar, ya que ellos deben estar atentos y verificando las unidades una a una para obtener un mejor cuidado y estandarizar sus producciones. Por consiguiente, Sala OC que las escalamos de la siguiente manera. Para la parte de inyección le damos un grado 2, no está tan riguroso. En cambio, en el tapado ya se encuentra algo de más severidad, le colocamos un grado de 4, para el enfriamiento un grado 2
y el empaque también 1 grado 2. En nuestra siguiente columna encontramos los controles actuales, prevención y detención. Para inyección, principalmente la revisión visual del operario, porque es donde se detecta por parte del técnico o el operario que inspecciona las tapas a medida que están de la máquina. Eso permite identificar deformaciones antes de que el lote avance en el proceso o cuando llegue al cliente. Esto no evita que la temperatura sea correcta, solo se le detecta la falla que ocurrió físicamente. En la parte de tapado, el ensayo es destructivo por turno. Esto es una detección donde se toman muestras de lote y se realizan pruebas que destruyen la pieza por conformidad resistencial y calidad, permitiendo detectar fallas críticas antes de que el producto llegue al cliente. Es costoso y no proviene la falla, solo asegurar que no llegue un producto defectuoso. Por consiguiente, el enfriamiento tiene un control del tiempo de la máquina. Previene evitar que la máquina funcione mal en el tiempo determinado de este ciclo, previniendo que la falla ocurra. La máquina está programada para enfriar cada tapa en un tiempo específico. Evita que las tapas salgan deformadas por enfriamiento insuficiente. En la parte de tapado, detectamos mediante la inspección de nuestras fallas que se hayan generado, se revisa algunas inyectadas completas, que las cuales son el total de tapas que produce el molde, que son en este caso 12 cavidades, de forma aleatoria o en tiempos específicos para verificar que el producto salga bien. En detección en la parte de inyección le damos 1 grado de 1, para tapado 1 grado 2, en enfriamiento 1 grado 3 y en empaque 1 grado 4. En las NPR, número de prioridad de riesgo, según las anteriores, como se vería, nos da 1 grado del total sumatorio de 8. En la siguiente nos da 32, para tapado 18 y enfriamiento 16. ¿Qué acciones recomendadas nos dan? En este caso, ¿qué acciones correctivas debemos tomar? Las cuales hay qué, quién y cuándo. Para inyección, el qué es calibrar el sensor, ajustar parámetros de la máquina y mantener repuestos de estas piezas esenciales, las cuales son la resistencia, las boquillas, clavijas, termocuplas y demás accesorios. En quién son las personas que se encargan, que en este caso sería el técnico de mantenimiento, más técnico de moldes y técnico de montajes. Nuestra duración sería 1 semana. Para tapado, realizar las instalaciones correctas de las mangueras de entrada y salida, realizar los mantenimientos preventivos para detectar los cambios de las piezas mecánicas por el desgaste del trabajo. Esto lo realiza técnico de montajes más técnico de moldes, que es el enfoque sería en la segunda semana. Para tapado, automatizar temporizador de actividades, alarmas, capacitación y checklist de parámetros realizando un estándar de trabajo de la máquina más los protocolos que se tienen estipulados. Eso lo realiza ingeniero de procesos y facilitador técnico de proceso y montajes. Lo estudiado se realizará en la semana 3. Para empaque, entonces sería más rigurosidad en la revisión e implementar más rutas de control. Esto lo realizan los operarios de línea, supervisor de calidad, más coordinador de procesos, y nuestro tiempo estipulado se encuentra en la semana 4.
La eficiencia y acción correctiva están divididas por acción tomada, severidad, detección NPRs, que al sumar todos los rangos nos dan los siguientes resultados, como podemos ver en pantalla, quien sería que a 4, 5, 3 y 2. Que es lo primordial es con las acciones correctivas, que la eficiencia tenga ese efecto y reduzca estos grados para obtener un mejor control y así poder corregir desde el principio este estándar que se está imponiendo y que el producto salga mucho mejor en cada uno de estos procesos. Entonces, como resultados para la OC está en los grados 1, 1, 1 y 1. En la detección bajamos a 2, 2, 2 y 2. Y en nuestra NPR quedarían en la primera 8, 10, 6 y 4. Teniendo nuestro mes, por consiguiente damos las actividades claves de mantenimiento. En nuestros tipos y procesos son inyección, tapado, enfriamiento y empaque. Obtenemos una criticidad, primero, en inyección alta, que es la falla de la temperatura, la cual afecta la forma y el espesor como tal de las tapas, generando un rechazos masivos. En tapado alta, una presión incorrecta o fallas mecánicas que comprometen la funcionalidad del cierre. Por enfriamiento, es de media, que el enfriamiento insuficiente genera deformaciones y afecta la hermeticidad como tal del producto y no lo hace funcionable. Por último, el empaque de grado medio, ya que la revisión deficiente impacta la presentación y puede generar devoluciones. Estrategias. Primero, está para inyección, preventivo y proactivo, generando un mantenimiento programado y monitoreo continuo de parámetros térmicos. Para tapado, preventivo y proactivo, mantenimiento mecánico y ajustes operativos para prolongar la vida útil como tal de los componentes, dando confiabilidad del producto y a su vez que nuestras máquinas estén acordes y listas para los procesos de producción. En enfriamiento, predictivo y proactivo, lo cual se realiza un monitoreo y condiciones de automatización de controles de tiempo. Para la parte de tapado, proactivo y preventivo, se implementa más control humano, reforzándolo y generando capacitaciones más a menudo. Nuestras actividades claves para inyección es la calibración periódica de sensores de temperatura y termocuplas, revisión y reemplazo de resistencias y conexiones eléctricas, limpieza y revisión de cañón y canal caliente, registro de análisis de parámetros críticos del proceso. En tapado, primero, verificamos y ajustamos la presión del aire de los cilindros. Segundo, la lubricación y cambiar rodamientos de rodillos que estén desgastados. Revisando mangueras de aire y conexiones y ajustar los tiempos de apertura y cierre en el ciclo del tapado, que esto se hace mediante la programación de la máquina. Implementando los checklists con los parámetros antes de cada turno o dando un estándar de trabajo en cada una de estas máquinas. Para el proceso de enfriamiento, verificamos el flujo de temperatura del agua en los canales de enfriamiento, limpiamos mangueras y válvulas para evitar las obstrucciones y automatizamos las alarmas de tiempo de ciclo y desviaciones térmicas,
capacitando a los operarios en la configuración de estos tiempos correctos para obtener un mejor enfriamiento y así el producto se entregue en buen estado. En el empaque, se capacitará al personal en criterios de inspección visual, manipulación del producto. Por otro lado, implementaremos una doble verificación o rotación de inspectores. Siguiente, realizar auditorías de calidad aleatorias por cada turno, independientemente se cojan lotes grandes o pequeños. Lo importante es generar una buena verificación o inspección de cada producto. Como se ha dicho anteriormente, se realizará una recogida de todas las cavidades que se estén generando para así verificarlas. Para terminar, está mejorar la iluminación del área y disponer ayudas visuales. Nuestro siguiente es la frecuencia. Esos son los tiempos estipulados que se van a realizar estas actividades de mantenimiento, que entonces es área para inyección. Se realiza semanalmente una inspección y mensual la calibración completa de los dispositivos que se van a implementar como sensores, termocuplas, parte eléctrica. Para la parte de, eh, de tapado se realizará quincenal o turno a turno según las horas de operación de la máquina o producción de multi. Para tapado, entonces será para enfriamiento será un monitoreo semanal donde se tomarán los datos para dar un estudio según el monitoreo del sistema y las revisiones que se harían diariamente y una auditoría mensual en la área del empaque. Nuestro siguiente ítem, para terminar, son los responsables que quedan a cargo de cada una de esas actividades, que para parte de inyección estaría el técnico de montajes y técnico de mantenimiento. En la parte de tapado estarán a cargo el técnico de moldes y técnico de montajes. Para la parte de enfriamiento, ingenieros de procesos y facilitador técnico. Y para empaques, supervisor de calidad más coordinador de procesos. Nuestro enfoque Lean, cual lleva a la eliminación de desperdicios en cada uno de los 4 procesos obtenidos son: en nuestro siguiente ítem está el desperdicio Lean asociado de tipo MUA, que para inyección se encontraron de siguiente manera. Defectos y procesos están las deformaciones por temperaturas incorrectas. Esto nos da esperas de paradas por calibraciones. Para tapado, el sobreproceso y los defectos dan presentación incorrecta, generando tapas defectuosas. Nos da las esperas de paradas por mantenimiento o ajustes de máquina. Para enfriamiento, variabilidad y esperas, tiempos inadecuados de los enfriamientos durante el proceso que no genera defectos, los cuales presentan deformaciones en nuestra tapa flip-top o las roscas imprecisas, dañadas, rasgadas. Para empaque, los defectos y mantenimientos innecesarios, que es la manipulación repetida o inspecciones deficientes, lo cual nos genera sobreproducción, que dan empaques con errores y esto se repite. ¿Qué herramientas necesitamos o recomendamos para cada uno
de estos procesos y así eliminamos los desperdicios. Entonces concluimos lo siguiente, que para inyección está el Pokayoke, las TPM y el case. Para la parte de tapado está el TPM más las 5S más el Just in Time. Nuestra parte de tapado, las BCM más el casing y el Pokayoke. Y la parte del empaque implementamos las 5S más el Kanban y el Pokayoke. Estas tres estructuras eh, que son las mejores estudiadas de acuerdo a cada uno de los procesos y así obteniendo las aplicaciones necesarias como las vemos en la siguiente recuadro, que es con la ayuda de estas herramientas eliminaremos y reduciremos nuestros desperdicios, que es nuestro objetivo principal. ¿Qué nos da el Pukayoke? En la parte de inyección, asegurar la calibración correcta del sensor y evita efectos. TPM previene paradas por fallas de máquina y Kaizen fomenta mejores continuos en parámetros de temperatura. Para la parte de tapado, TPM programa de mantenimientos preventivos para evitar las paradas. Las 5 S es ordenar el área, facilitando el acceso a piezas y herramientas. Y Just in Time evita acumulación de piezas defectuosas. En tapado, las BSM identificamos puntos del proceso donde se generan esperas innecesarias. Kaizen ajusta los tiempos del ciclo y Pokayoke asegura que no se avance al siguiente paso sin el tiempo de enfriamiento correcto. En nuestro último, que es el empaque, las 5 S organiza son las estaciones y reduce mantenimientos inútiles. Kanban regula el flujo del empaque, evitando acumulación. Y Pokayoke usa bandejas diferenciadas y sensores para separar productos no conformes. Como conclusión, vamos a presentar una atención prioritaria debido a la baja capacidad y descentrado que podría generar el número significativo de piezas fuera de especificación. Esto lo enfocamos en 3 ítems esenciales, los cuales fueron obtenidos mediante los procesos de LIAN, de AMEF, que se dieron las pautas claves para así evitar una falla con nuestros proveedores y generar un producto más acorde a las especificaciones. Bien, nuestros ítems están conformados primero, reducir la variabilidad, que es donde implementamos controles más estrictos en parámetros de inyección y temperatura. En el segundo lugar, recentrar el proceso, donde ajustamos los parámetros para tener una alineación con producción y especificaciones nominales que nos llevan más acorde a tener estas medidas más controladas. Y en tercer lugar está garantizar la estabilidad, que es un plan de mantenimiento preventivo y monitoreo continuo de capacidad. Todas estas pautas se hacen en base a tener un proceso más proactivo y así evitar desgastos sobre producciones las cuales son devueltas por nuestros proveedores, inconformidades, y todo va en pro de que nuestro producto salga cada vez en mejores condiciones y así evitamos desgaste en tiempos, materiales. En esta diapositiva presentamos el Project Charter, que es prácticamente el acto oficial del proyecto y define de manera clara qué vamos a mejorar, por qué y con quién. Aquí vemos primero el problema central, donde se identifica que el proceso actual de fabricación presenta un 4% de rechazos internos, un 1,5% de devoluciones de clientes y un nivel sigma de apenas 2,6, especialmente afectado por el diámetro de la tapa. Esto representa un riesgo
directo para la satisfacción del cliente y para la reputación de la empresa. Luego se muestra el objetivo, que consiste en llevar el proceso a un nivel sigma de aproximadamente 4.7. Los índices de capacidad CP y CPK para encima de 1.3 en altura y diámetro, y reducir tanto los defectos como el DPMO para garantizar estabilidad y confiabilidad del proceso. En el alcance se aclara que el proyecto abarca desde la inyección y moldeo de las tapas hasta el mantenimiento preventivo y correctivo de los moldes. Además, el control dimensional se involucra personal operativo, de calidad, mantenimiento y lo que es la parte de ingeniería. Finalmente, se representan los beneficios esperados a mejorar la satisfacción del cliente, reducir lo que son los rechazos y variación, fortalecer la reputación y asegurar un proceso más estable. También se muestra el equipo del proyecto, que incluye gerente, black belts, green belts y personal de apoyo. Bueno, en esta parte vamos a tener lo que es el Critical to Quality, que pues claramente son los indicadores clave que debemos tener en cuenta para determinar la calidad del proceso. Son las características que debemos controlar sí o sí para garantizar que el producto final cumpla con los requisitos del cliente con respecto a lo que necesita. Aquí vamos a identificar múltiples critical to quality, lo que es como la capacidad del proceso, el CP y el CPK, el índice de capacidad del proceso y el índice de capacidad del proceso ajustado. Claramente, pues ahorita lo que es la empresa está por debajo del 1.33 y cuya mejora es prioritaria. Vamos a tener lo que es el porcentaje de defectos, el cual tiene que ser reducido a un máximo del 5%, lo que es nuestro nivel sigma, y los defectos por millón de oportunidades, que deben aumentar mediante un proceso más estable y menos variable. La disponibilidad de maquinaria, que debe superar el 90%, el control de parámetros críticos como la temperatura, la presión y enfriamiento, la documentación del proceso mediante POW actualizados, el uso de Pocayoke y la capacitación continua del personal. En resumen, con esta diapositiva nos damos cuenta que nos muestra y nos deja claro que debe mejorar y el por qué, y permite al equipo mejorar y priorizar las acciones para asegurar que el proceso realmente sea robusto. Para continuar con lo anterior, vamos a tener en la siguiente lo que es la medición del nivel sigma actual con el DPMO, que es el defectos por millón de oportunidades. Eso presenta la medición actual del desempeño del proceso utilizando dos herramientas clave: el cálculo del claramente el DPMO y el nivel sigma, y claramente lo que es la gráfica del Pareto, para identificar los defectos más frecuentes. Primero, en la tabla se muestran los resultados obtenidos a partir de 20 piezas evaluadas. Para la altura, todas las piezas se encontraron dentro de especificación. Esto da un defecto por millón de oportunidades igual a cero, lo cual corresponde a un comportamiento cercano a un Six Sigma, indicando que esta característica no representa un problema crítico. Para el diámetro, se detectaron 4 defectos en 20 piezas, lo que equivale a un defecto por millón de oportunidades de 100.000 y un nivel sigma aproximado del 2.6. Este valor confirma que el proceso tiene baja capacidad y que la variabilidad está afectando significativamente esta dimensión. En la parte de abajo vamos a encontrar también lo que es la gráfica del Pareto, que complementa el análisis. Esta gráfica muestra que la categoría de defecto más representativo y que concentra el mayor porcentaje es precisamente el diámetro fuera de la especificación, seguido por otras causas menores, pero principalmente nos vamos a basar con el diámetro. El Pareto confirma que visualmente la mayor parte del problema se concentra en una sola característica crítica. En conjunto, en esta parte vamos a evidenciar dos puntos importantes. El defecto dominante es el diámetro, que acumula la mayor frecuencia, el nivel sigma actual del proceso,
es insuficiente para garantizar calidad consistente, lo que equivale o lo que valida la necesidad de intervenir esta característica de manera prioritaria. Bueno, en esta diapositiva vamos a tener el tema de los 5 porqués y pues los hallazgos AMEF o su relación con los hallazgos AMEF. Pues claramente analizamos lo que son las causas reales del problema mediante estas herramientas y claramente nos revelaron que el diámetro fuera de especificación es consecuencia de una cadena de fallas relacionadas. La primera es que el material se expande más de lo esperado, lo cual se debe a que la temperatura del cañón y el canal caliente está por encima del valor recomendado. Se descubre que los sensores no detectan correctamente el sobrecalentamiento porque no están completamente o no están muy bien calibrados en su momento con lo que es la temperatura ideal. Esto ocurre porque no existe un plan de mantenimiento preventivo sólido y se depende de ajustes empíricos entre los turnos que hayan presentado la falla. En el fondo, la causa de la raíz es la falta de estandarización y la ausencia de un enfoque estructurado como el RCM o el Six Sigma para controlar el proceso térmico. Cuando comparamos estos hallazgos con el AMEF, vemos que coinciden directamente con los modos de falla prioritarios, problemas en el control de temperatura, tiempos de enfriamiento inadecuados y variaciones en los ajustes del molde. Todo esto contribuye a una alta variabilidad en el diámetro de la tapa y confirma que las acciones deben dirigirse hacia mantenimiento, calibración, estandarización y control en tiempo real. En resumen, demostramos que el problema no es aislado, sino consecuencia de fallas sistemáticas que deben corregirse para mejorar la calidad del proceso. Bueno, en esta fase nos enfocamos en asegurar que las causas raíz identificadas no solo se entiendan, sino que se eliminen de manera definitiva. Es por eso que para lograrlo estructuramos un plan de acciones muy claro y pues enfocado en impacto. Entonces, bueno, como vemos acá, la primera acción fue la calibración completa del sistema térmico. Esto pues acá básicamente lo que se realizó fue el ajuste de sensores, resistencias, boquillas y el manifold. Esto pues nos permitió eliminar variaciones de temperatura que estaban afectando directamente el diámetro y generando scrap. Es una intervención sencilla pero pues crítica para estabilizar el proceso desde su base. La segunda acción fue el mantenimiento del sistema neumático y la alineación de los brazos tapadores. Aquí pues básicamente se revisaron los cilindros, mangueras, rodillos y se calibró la fuerza de cierre. Ya con esto pues se evitó los defectos como tapas machucadas o fallas de apertura, que además de afectar la calidad, generan pues un desgaste innecesario. Es una mejora que aporta confiabilidad mecánica y pues consistencia en el cierre, ¿no? Bueno, como tercera acción, nos centramos ya en el control del tiempo de enfriamiento. Acá pues se automatizó las alarmas, estandarizamos tiempos y reforzamos la capacitación del personal. Este punto pues era clave porque pequeñas variaciones en el enfriamiento generaban pues deformaciones visibles, ¿sí? Y bueno, pues si algo aprendimos es que un proceso térmico no puede depender de cómo lo hacía el turno anterior, ¿no? La cuarta acción fue el tema del ajuste y rehabilitación del molde. Acá pues rectificamos cavidades, verificamos la presión de cierre y corregimos desgaste acumulado. Pues esta era la inversión como tal más alta, pero pues también es la que lo que nos garantizaba más precisión dimensional a largo plazo. Y es por esto que, pues bueno, asegurando que el molde vuelva a producir piezas con uniformidad, ¿no? Y bueno, finalmente la quinta acción
fue ya el tema de fortalecer la capacitación y la estandarización del proceso. Acá pues se implementaron instructivos visuales, criterios claros de inspección, checklist de parámetros. Entonces pues nuestro objetivo es que todos hablen el mismo idioma técnico y que pues el proceso no dependa de interpretaciones personales. Entonces pues en su totalidad estas acciones permitieron pasar de un proceso reactivo a uno completamente controlado, estable y alineado con los requerimientos del cliente. Una vez ejecutadas las mejoras, necesitábamos garantizar que el proceso se mantuviera estable en el tiempo. Entonces, bueno, para eso desarrollamos un plan de control que define qué medimos, cómo lo medimos y qué hacemos cuando algo se desvía. Para el diámetro usamos gráficas XR por turno. Entonces acá básicamente si el valor se sale del rango, se detiene la máquina y se revisa la parte térmica y el molde de inmediato. Aquí pues evitamos que una desviación se convierta en un lote rechazado. Para el tema de la altura, aplicamos el mismo control estadístico. Entonces pues cualquier variación implica ajustar la presión o el tiempo de inyección. En temperatura, pues realizamos un control cada 2 horas con checklist y alarmas digitales. Entonces, pues si la lectura se sale del estándar definido, se recalibra el sensor y pues se revisan las resistencias. En neumática verificamos presión al inicio de cada turno. Si no está en rango, pues se ajustan válvulas y se revisan fugas. Y acá en el tema de enfriamiento, pues se monitorea ya automáticamente. Entonces, pues si el ciclo cambia, se ajusta el PLC o se verifica flujo de agua. Acá también controlamos el tema de scrap por lote. Entonces hacemos inspecciones finales por rutas visuales y sostenemos un plan semanal de mantenimiento para el molde y el sistema térmico. Acá pues lo importante es que dejamos atrás esos ajustes empíricos y pasamos a controles ya formales y pues repetibles, ¿no? Esto ya da una tranquilidad operativa y pues bueno, asegura que el proceso se mantenga dentro de especificación. En esta comparativa podemos ver de manera clara cómo las acciones implementadas impactan directamente en el desempeño del proceso. Acá como podemos ver, antes teníamos un 4% de defectos, después la meta está en 1.5% o incluso menos, lo que significa una reducción importante de scrap y pues reprocesos, ¿no? El DPMO, que rondaba los 40.000, ahora pues debe mantenerse por debajo de 50.000, reforzando la confiabilidad del proceso. El nivel sigma pasa de 2,6 a 4,7, lo cual pues refleja esa mayor estabilidad y pues una menor variación, y pues ya presentamos piezas más consistentes, ¿no? En tema de capacidad del proceso, pues el CP y el CPK están muy por debajo de 1.33. Pues nuestro objetivo es superarlo para que el tema de la altura y diámetro pues no solo cumplan especificación, sino que lo hagan con margen suficiente, ¿no? Bueno, además dejamos atrás ciclos de inyección y enfriamiento manejados de forma empírica. Ahora pues operamos con parámetros ya estandarizados y pues con su monitoreo continuo, ¿no? Pasamos también de mantenimiento correctivo a mantenimiento preventivo basado en RCM, lo que reduce pues fallas innecesarias y pues aumenta la disponibilidad del proceso. El proceso hoy en día pues es más estable, más predecible y mucho más robusto. Cada acción pues implementada contribuye a asegurar esa calidad que estábamos buscando desde la raíz. Bueno, con esto finalizamos la presentación.
Agradezco su tiempo y atención. Muchas gracias.